Bueno, bueno, la clase pasada eh, habíamos trabajado principalmente, buen día, Victoria. Habíamos trabajado principalmente con la parte de aromáticos. Habíamos trabajado, vimos lo que es la bromación, hablamos de que la anillo es muy estable, como tal, la, es muy difícil que se generen reacciones, que haya reacciones, pero el único tipo de reacción que suele aparecer de manera habitual son las reacciones del tipo de sustitución, donde se sustituye un átomo de carbono de hidrógeno que se encuentra en el anillo y va a parar algún tipo de sustituyente, por ejemplo, un bromo. Vimos que depende de el tipo de sustitución que hay, es si el anillo queda como más desactivado o queda más activado en función de las características del sustituyente, ¿no? Si más electronegativo, se favorece, se favorece la- las múltiples sustituciones, y si es más electropositivo, o por ejemplo, que tiene un efecto eh, mesomérico positivo, eso hace que por ahí sea menos posible este tipo de sustitución. Bien, después hablamos de o antes no me acuerdo, hablamos de los alcoholes. Ah, no, miento, estoy confundida yo, porque hablamos de los fenoles, hablamos de los alcoholes, hablamos de los fenoles son compuestos aromáticos, y vamos a seguir trabajando con lo que son los compuestos del carbono, pero que tienen la presencia de oxígeno. En particular, lo que nos vamos a encontrar es que son todos más o menos parecidos. Más o menos parecidos. Significa que comparten una parte, pero no en su totalidad. La parte que están compartiendo acá en este momento, los aldehídos y las cetonas, es la presencia de este grupo funcional que se llama carbonilo. Carbonilo, carboxilo, le dicen, va cambiando. Como podemos ver, un aldehído es aquel que tiene un grupo carbonilo, pero además tiene un hidrógeno, ¿sí? En cambio, una acetona tiene un grupo carbonilo, pero como los R lo indican, estos R, que son los radicales alquílicos, los que son los sustituyentes, suelen ser cadenas carbonadas. Es decir, un aldehído tiene una cadena carbonada de un lado y del otro lado un hidrógeno, y una acetona tiene cadenas carbonadas de los dos lados. Una de las características que podemos encontrar en esta diferenciación es que los aldehídos vamos a decir que son terminales. Es decir, si yo tengo presencia de un grupo carbonilo en un carbono terminal, lo que voy a tener es un aldehído. Por carbono terminal me refiero a carbono punta de cadena, ¿sí? El carbono, lo que se llama el carbono 1. Entonces, un aldehído siempre lo voy a tener en la punta de la cadena. La acetona siempre va a estar en el medio de la cadena. Este grupo carbonilo es un grupo que, como tal, tengo un doble enlace con el oxígeno. El oxígeno es muy electronegativo. Entonces, lo que voy a observar acá es un tipo de enlace polar, covalente polar, y que también me va a traer ciertos efectos en la estructura debido a la presencia de este doble enlace con el carbono, con el oxígeno. Eh, este grupo carbonilo va a volver a aparecer en otro compuesto más adelante, pero bueno, una vez que aparece, no, no en otro, en varios compuestos aparece el grupo carbonilo en realidad. Están los aldehídos, en las cetonas, en los ácidos, en los éteres, en las amidas. Como que el grupo carbonilo, la presencia del grupo carbonilo le permite a la química de carbono muchas variedades, ¿no? Porque permite que se una con diferentes cosas. Bien, la nomenclatura, de nuevo. Existen dos tipos, la nomenclatura UPAC o la común o tradicional, como también le dicen. En la UPAC, ¿a qué nos referimos?
vamos a tener en cuenta vamos a encontrar dónde se encuentra el carbonilo. Como es un aldehído, va a estar en una de las puntas. Entonces, a ese le vamos a indicar que es el carbono 1. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Como es un carbono que tiene 5 átomos de carbono, vamos a decir que en vez de ser un pentano, como tiene el grupo carbonilo, como tiene la presencia de este grupo funcional unido a un hidrógeno, vamos a decir que la terminación es al. Entonces, acá lo que vamos a tener es un pentanal. ¿Es un pentanal a secas? No, porque estás sustituido en el carbono 3. Entonces, este compuesto, vamos a hablar de su sustituyente, es un 3. Venga, voy a escribir porque tengo eso en la mano ahora. Vamos a decir que es un 3 metil pentanal. El color, ahora cuando lo saque se va a oscurecer. Perfecto. Pero también podemos ver que en la parte de arriba, acá aparecen estas, en amarillo, aparecen estas letras griegas, alfa, beta, gamma, ¿sí? Estas son posiciones que están referidas respecto al grupo carbonilo. Es decir, si yo estoy en la posición alfa, se dice que es la posición alfa al grupo carbonilo. Es decir, que estoy a un átomo de carbono. Bueno, si estoy en la posición beta, significa que estoy beta al grupo carbonilo, es decir, a 2 átomos de carbono de distancia. Y lo mismo con la posición gamma, significa que estoy gamma al carbonilo, es decir, a 3 átomos de carbono de distancia. Estas posiciones son importantes, van a volver a aparecer, por eso es que se las indica. Pues con respecto bueno, esta posición alfa, beta, gamma, está referida a la nomenclatura tradicional, a la nomenclatura común, ¿sí? Entonces, eh, acá, en vez de ser, o sea, esto proviene de la base, no proviene de los alcanos, como la parte de IUPAC, que se arranca de alcanos, y se le va generando otros grupos funcionales como, con mayor grado de dificultad, sino que acá se parte de dónde proviene. Resulta que este compuesto proviene de un ácido carboxílico por la presencia del carbonilo, nada más que se produce por oxidación de un ácido, del aldehído para llegar a un ácido carboxílico. Pero acá se saca la palabra ácido y se cambia el sufijo ico por aldehído, es decir, en vez de ser un ácido pentanoico, 3-metilpentanoico, acá es un aldehído, perdón, es un 3-metilpentanaldehído, 3-metilpentanaldehído, porque se cambia el sufijo ico por la palabra aldehído. O se puede decir 3-metilpentanaldehído, o también se puede decir el beta-metilpentanaldehído. Vamos a escribirlo para que nos quede escrito. Con los sufijos, con las posiciones alfa, beta y gamma, acá sería el beta. Perdón que no tengo la beta, ¿no? Pero como para indicarlo. Beta, metil, pentandehído.
Esta es la forma tradicional. Casi no se utiliza la forma tradicional o común, sino que se está utilizando la forma IUPAC. Pero bueno, se explican ambas porque es necesario. Estamos en un momento de transición. Igual para la IUPAC estamos en transición hace más de 20 años, pero bueno, lleva su tiempo. Con respecto a las cetonas, es parecido el tema de la nomenclatura. Pero acá, ¿qué pasa? Como yo tengo dos grupos carbonados, ¿sí? Lo que se va a utilizar es la terminación voy a buscar cuál es la cadena carbonada más larga y esa va a ser mi cadena principal, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un metil de un lado y un etil del otro, yo voy a decir que tengo un metilo, etil, eh, metil etanona, metil etanona. En cambio, cuando yo tengo, perdón, que está mi niña justo chillando. En cambio, cuando yo tengo el grupo cuando yo tengo el nombre tradicional o común, lo que se ordenan es mediante de manera alfabética, entonces vamos a decir etil, metil, cetona. Entonces vamos a indicar que tenemos una cadena metílica y una cadena etílica de otro lado. Acá tenemos una serie de ejemplos de aldehídos y cetonas. En la parte de arriba tenemos aldehídos. El más común es el metanal o el formaldehído. El formaldehído o ácido fórmico proviene de las hormigas. Es lo que sentimos que no son lo mismo, pero bueno, son compuestos que están muy vinculados el formaldehído y el ácido fórmico. Está el acetaldehído, propionaldehído, ¿sí? ¿Puede volver a la foto de atrás, por favor? Así le saco una captura para ¿Está? copiar. Sí, ahí está. Dale, Gracias. Ya de está. nada. ¿Listo? Sí, Bueno, pues con respecto a, bueno, tenemos en la parte de arriba tenemos aldehídos y en la parte de abajo tenemos cetonas. Eh, Acá, como podemos encontrar, todo lo que está en la parte, en los nombres, la parte de arriba es con el nombre Yupac, y en la parte de abajo es el nombre tradicional. Tanto la parte de formaldehído, acetaldehído, propionaldehído, butiraldehído, eh, tienen los nombres tradicionales, como las cadenas de carbono de donde provienen. Formal es como una derivación de las hormigas, el butiraldehído es de las grasas, no me acuerdo el propionaldehído y el acetaldehído. Creo que uno era de la madera, como que provienen de esos nombres. Después tenemos otro compuesto que es el benzaldehído, que es como, no tiene nombre tradicional, es el mismo nombre. En la parte de abajo tenemos las cetonas y lo que vamos a observar es que aparecen los tres pentanones. Aparecen los dos tipos de nombres, tanto el nombre IUPAC como el nombre tradicional o común. En el 3-pentanona lo que está indicando es la ubicación. Vemos que tenemos una cadena de 5 átomos de carbono y que el grupo carbonílico está en la posición 3. Entonces, por eso que aparece la 3-pentan, cadena de 5, ubicación del carbonilo en la posición 3, terminación ONA. La 2-butanona, tenemos la difenilcetona. Esto es un anillo bencílico que se le sacó un hidrógeno y se le unió al grupo carboxilo. Entonces, el que aparece fenil es eso, es un derivado del benceno. La 4,6 dimetil 3-octanona, bueno, y ahí tenemos los diferentes nombres. El de abajo tenemos metil, etil, cetona, con el nombre tradicional,
etilfenilcetona, para que podamos ver las formas diferentes que pueden aparecer sus nombres. Bien, una de las reacciones bastante características que tienen los aldehídos y las cetonas es la tautomería cetoenólica. Chicos, chicas, esta reacción es re importante. Es re importante. ¿Y por qué dónde va a aparecer? En hidratos de carbono. La presencia de este tipo de características de la tautomería cetoenólica le permite a los hidratos de carbono pasar de una estructura lineal a una estructura cíclica del tipo piranosa o furanosa. Ay, perdón. Dame un momentito, por favor. Perdonen. Bueno, como les dije, esta reacción, la tautomería cetoenólica, lo que vamos a ver es como una reestructuración, y esta reestructuración va a permitir que los hidratos de carbono puedan pasar de un tipo de estructura lineal a un tipo de estructura cíclica del tipo furanósica o piranósica. Pero son como nombres que van apareciendo, o sea, que ya aparecieron las clases anteriores y que todo se empieza como a enlazar. Todavía no vieron hidratos de carbono, ya lo van a ver, pero ténganlo en cuenta. ¿Qué es esta tautomería cetoenólica? Lo que termina sucediendo es que se reestructura la molécula, ¿sí? Y este doble enlace que nosotros podemos ver acá, en esta parte, este doble enlace que lo voy a escribir, lo voy a marcar. Lo que vamos a observar es que este doble enlace desaparece. ¿Por qué desaparece? No, esto es 1, 2, 3. Porque resulta que va a agarrar este protón y este par de electrones que está acá pasa a estar acá. Entonces vamos a visualizar que el carbono carbonílico, en vez de tener un doble enlace con el oxígeno, pasa a tener un doble enlace con el metil que ya pierde un protón, formando un enol. Lo que vamos a ver es que la formación de la tautomería cetoenólica es un equilibrio que está más tirada para la formación de la cetona, pero la formación del enol es posible. Lo mismo, esto es en el caso de la cetona, acá lo que vamos a observar es en el caso del aldehído, ¿sí? Tengo el doble enlace oxígeno, ¿y qué es lo que va a suceder? Va a agarrar este protón, acá me falta un doble enlace, ahí va, y esto está unido acá. Va a agarrar este protón y este par de electrones va a venir acá. Si miramos, el enol se forma de las dos partes, o sea, no es que no existe. La diferencia es que eh, nada, la diferencia es que o parto de un enol, perdón, o parto de un aldehído o parto de una cetona. Lo que sucede es esto, como dice ahí, es la migración, se migra el protón, migra el hidrógeno, que está ahí cercano, y me forma esta estructura. Migra el hidrógeno del carbono que se encuentra en posición alfa al oxígeno del grupo carbonilo. ¿Qué dijimos que es posición alfa? A un átomo de carbono de distancia. Si yo tengo protones en posición alfa, perfecto, ese es el que va a migrar. No siempre sucede esto, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Después, eh, yo les hablé de la tautomería cetonólica, que les dije que está en los hidratos de carbono, en la formación de acetales y hemiacetales. Perdón, les dije algo que está mal, les pido disculpas. Cuando les dije paso de la tautomería cetonólica para formar hidratos de carbono, no, me confundí. Lo que me sirve para formar los hidratos de carbono son los acetales o hemiacetales. Disculpen que les dije, esto es importante. Sí, es importante la formación del cetonol, de la tautomería cetonólica, pero la formación de acetales o hemiacetales son quienes me permiten ciclar los hidratos de carbono. Perdonen. Acá de nuevo, lo mismo. Se forma, o sea, acá en los acetales, yo tengo un grupo carbonílico o carboxílico. Lo que voy a observar es que en presencia de un alcohol se va a un alcohol en medio ácido, voy a perder este doble enlace con el oxígeno y se me va a unir la cadena carbonada más el oxígeno del alcohol, un O-metoxi, y en el grupo carboxilo va a ir a parar un protón. Esto no queda ahí corto, sino que si yo tengo otro, esto me forma una amida acetal, cuando yo parto de un aldehído. Y si yo tengo presencia de más alcohol en medio ácido, lo que me va a formar es el acetal, donde este grupo carboxílico, que ya ahora es un OH, vuela y se une otro O-metoxi. Esto, lo que es un tipo de reacción llamada adición. Adición nucleofílica. Nucleofílica es, eh, yo tengo un compuesto que es afín al núcleo. El núcleo es positivo, entonces voy a venir con un compuesto que es muy negativo y que se va a unir. ¿Cómo es el grupo O-metoxi? Y cada vez que se une este compuesto, lo que yo termino perdiendo es agua, que acá no aparece, pero yo acá el, tengo el protón. No, tengo el oxidrilo en presencia de ácido, yo pierdo acá una molécula de agua y se une el ometoxi. Esto se da con aldehídos y cetonas, son reacciones que son características y siempre se dan en presencia de medio ácido como catalizador. Es una reacción que no, o sea, no suele terminar en hemiacetal, como que continúa. Eso también para tenerlo en cuenta. Acá podemos ver otro tipo de reacción característica que es la condensación aldólica o también se llama la aldolización. La condensación aldólica, como su nombre lo indica, es una condensación, es decir, yo tengo dos moléculas iguales que se unen. ¿Y de qué manera se van a unir? Y de la manera que podamos mejor, que me estabilice. Tengo acá en este caso dos compuestos, de los cuales estos dos compuestos son aldehídos del tipo alifáticos, es decir, cadena carbonada lineal o ramificada en todo caso, pero no es aromático. Vamos a ver que estos aldehídos tienen un carbono en la posición alfa. Carbono en la posición alfa es esto. Tengo carbono en la posición alfa, hidrógeno en la posición alfa, hidrógeno en la posición alfa, ¿sí? Y en presencia de una base, o una solución alcalina, se forma lo que se llama un aldol. ¿Qué es un aldol? Es un aldehído y un alcohol. A eso se llama aldol. ¿Sí? Que luego este aldehído, este aldol en presencia de calor, pierde agua, ¿sí? Pierde agua, y al perder agua se forma este doble enlace. Lo que ocurre es una deshidratación, ¿sí?
Esta reacción es importante, es característica de los aldehídos y de las cetonas. Eh, la, mm, Como lo importante acá, ¿sí? Una vez que yo tengo o sea, lo importante acá es que yo parto de un aldol y al deshidratarse, lo que termina ocurriendo es vamos a decir, una reacción de eliminación. Y esta reacción de eliminación termina produciendo un aldehído del tipo no saturado. ¿Por qué decimos que es no saturado? ¿Se acuerdan? Tengo dobles enlaces o triples enlaces. ¿Eso qué me quita? Profe, se me trabó justito. ¿Puede repetir? Cuando decimos que tengo un compuesto que es del tipo no saturado, ¿sí? No Ajá. saturado significa que tengo presencia de dobles o triples enlaces. Pero que sí, que sea no saturado, el significado es más bien que le faltan cosas, le faltan ciertos átomos. ¿Qué es el átomo que pierde cuando de repente gana un doble enlace? Lo que podemos ver es que en presencia de dobles enlaces, el carbono pierde capacidad de tener hidrógenos u otras cosas. Entonces, cuando decimos que un compuesto es no saturado, es que es no saturado de hidrógenos, ¿sí? Otra característica es que este tipo de tautomería, si esta es la tautomería cetonólica, la condensación aldólica, perdón, estoy cruzada. La condensación aldólica, además de darme un aldehído del tipo no saturado, porque justamente tiene un doble enlace que pierde agua o inclusive pierde capacidad de tener hidrógenos, lo que me da es un aldehído no saturado, pero que además está entre sí, están los dobles enlaces conjugados. Un aldehído no saturado con dobles enlaces conjugados, porque tengo el doble enlace del carbonilo, un átomo de carbono de distancia y otro átomo de otro doble enlace. A este tipo de reacción lo llamamos crotonización. Y seguimos avanzando con los compuestos del carbono, con grupos funcionales del tipo oxigenados. Y acá aparece el famoso ácido carboxílico. Bueno, Mati me dijo que la parte de ácidos y bases, eso estaba ahí como medio flojo. No flojo, todavía no lo empezaron a ver. Pero bueno, un ácido es un compuesto que tiene capacidad de, vamos a decir, de liberar protones. Si pensamos en compuestos ácidos que nosotros conocemos, y puede ser, por ejemplo, el limón, el vinagre, ¿sí? Son cosas que decimos que queman al tacto. Y las bases, perdón, y que son a pHs, ahí aparece otro concepto, pH. Los ácidos son compuestos que tienen pHs menores a 7. El agua, decimos que es algo neutro, que no es ni ácido ni base. Vamos a ver que tiene un pH igual a 7. Entonces, lo otro que está del otro lado, los pHs que son mayores a 7 y hasta 14, vamos a decir que son compuestos básicos. Un compuesto básico, por ejemplo, puede ser el amoníaco. Inclusive algunos jabones a veces quedan medios básicos. El hidróxido, la soda cáustica, todos esos son compuestos básicos. Y al contacto con la piel vamos a ver que es algo jabonoso. La realidad es que ese contacto con la piel del tipo jabonoso es porque está reaccionando con los ácidos grasos de la piel y nada, te está disolviendo la piel, básicamente. Así que si se queman con ácido o con base, con mucho cuidado, se tienen que poner agua para
sacarse ese excedente. Volviendo a la parte de ácidos carboxílicos, los ácidos carboxílicos son los ácidos orgánicos más abundantes, inclusive son los más abundantes que hay. Y lo que vamos a encontrar es que el ácido carboxílico tiene esta característica, y es que tiene la presencia del grupo carbonilo y un OH pegadito, ¿sí? Eh, Se le dice a este grupo funcional el grupo carboxi o carboxilo también. Se puede representar como carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno o carbono, oxígeno, 2 hidrógeno. Acá lo que tenemos ustedes van a hacerse fans de esta molécula, que es el ácido láctico, ¿sí? Que es donde vamos a ver la parte muscular. Este ácido láctico, el grupo oxidrilo que tiene, ¿en qué posición se encuentra con respecto al grupo carbonilo? ¿Alfa, beta o gamma? Alfa, Muy bien, muy bien. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esta cadena? 4. Perfecto. Ácido láctico, vamos a ver que es el nombre tradicional. ¿Mm? Pero si lo queremos escribir con el nombre de UPAC, podemos decir que está en la posición alfa o en qué posición. Con nomencladores 1, 2, 3, 4. Ah, perdón. Tú dijiste que tenía 4 átomos de carbono. No tiene 4 átomos de carbono. Vamos a ver que tiene un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. ¿Sí? El grupo hidroxi está en la posición 2. Y todo esto es el grupo carboxi. La presencia de este grupo carboxi me indica que es un ácido carboxílico. Entonces, otra forma de llamar al ácido láctico vendría a ser el ácido 2 hidroxi propanoico. Es más lindo decirle ácido láctico, ¿no? Vamos a seguir viendo. Ay, perdón. Ácidos carboxílicos, los más comunes. Vemos que la fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N, oxígeno 2. Esa es la fórmula general. Y otras formas de representar el grupo carboxilo o o el ácido carboxílico, las estructuras condensadas. Bueno, acá tenemos una serie de ácidos carboxílicos que son eh, más comunes, que aparece el ácido etanoico o el ácido acético, el del vinagre, el ácido 2-hidroxipropanoico o el ácido láctico, ácido propenoico, propen. ¿Por qué propen? Porque tengo un doble enlace. Terminas el en dando vueltas ahí me indica que tengo un doble enlace. Después tengo el ácido 2-aminopropanoico, que es la alanina. Esto es un aminoácido. 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 Tengo un grupo ácido y un grupo amino alfa al carboxilo. El ácido benzoico y el ácido butano-dioico o el ácido succínico. El ácido succínico creo que lo ven en Krebs, en química biológica, aparece. Con respecto a la nomenclatura,
vamos a ver la cadena más larga, ponemos ácido, nombramos la cadena, y en vez de la terminación O del alcano, termina con la terminación oico. Y para ubicar las posiciones de los sustituyentes, vamos a indicar, vamos a decir que el carbono 1 es el grupo carbonilo. Pero bueno, como les dije, los ácidos carboxílicos, bueno, son uno de los ácidos más conocidos, muy abundantes y se trabajan mucho con los nombres tradicionales o los nombres comunes. Que bueno, acá el origen es la fuente natural o el aroma. Y cuando está sustituido, lo que vamos a ver es que vamos a indicar con la letra griega alfa, beta, gamma, como aparece acá. Lo mismo que habíamos visto en la parte de aldehídos y cetonas. Y acá aparece la derivación de los nombres, ¿sí? El ácido fórmico, que es la parte de fórmica, que es la palabra de hormigas en latín. El ácido acético, el acetum agrio en latín, que es la derivación del vinagre. Lo mismo para el propiónico, leche, mantequilla, queso, protos, primero, pion, grasa. La mantequilla, del butírico, la raíz de la valeriana, el ácido valérico, el caproico, caprílico, cáprico. Estos compuestos son ácidos. A ver, me aguardo el momento de estar la sirenita gritando. Gracias, perdonen. Bueno, todos estos tipos de ácidos con cadenas carbonadas tan largas van a aparecer de nuevo en la parte de macromoléculas eh, y se suelen nombrar, en los ácidos grasos aparecen, eh, se suelen nombrar con los nombres comunes. Está el nombre IUPAC, como pueden ver a la derecha, pero habitualmente se nombran los nombres comunes. Eh, a medida que la cadena tiene más átomos de carbono, vamos a encontrar que tienen como lo que se llama una cabeza polar, que es la parte del ácido carboxílico, y después una cola no polar. Esto también vuelve a aparecer en la parte de las estructuras celulares, ¿no? En las paredes celulares, que están compuestos por este tipo de moléculas. Bien, dijimos, ácidos carboxílicos tienen acidez. Si tienen acidez, vamos a decir que tienen la capacidad de liberar un protón. Como podemos visualizarlo acá, en esta parte de acá arriba, el ácido carboxílico va a liberar este protón en presencia de agua, formando lo que se llama un carboxilato, ¿sí? O una base, porque esto es un ácido que cuando libera el protón se convierte en base. Y el agua tiene el agua decimos que es un compuesto anfotérico, anfiprótico, perdón. Eh, es una definición que quizás se la dan, quizás no se la dan, pero les comento. El agua, porque justamente su pH es 7, tiene la capacidad de comportarse tanto como ácido como base, es decir, de liberar un protón o de captar un protón. O sea, acá lo que vamos a observar es que el agua va a tener la capacidad de captar un protón, entonces se va a convertir en algo ácido.
Acá, la parte de acá abajo, lo que vamos a observar es que el anión carboxilato, el ion carboxilato, va a resonar. ¿Qué significa que va a resonar? Es que este doble enlace va a ir hacia abajo y me va a quedar la carga negativa arriba. Esta capacidad de resonancia que tienen, como habíamos visto en los ácidos, en los compuestos aromáticos, los fenoles y todo eso, me habla de una estabilización de la carga. Entonces, como al liberar un protón se forma esta resonancia, eh, me va a dar que el ion carboxilato es muy estable. Entonces, es por eso que vamos a decir que su acidez es muy alta. Lo que podemos visualizar acá es que te aparece esta estructura escrita entre corchetes, justamente me habla de esta resonancia que se da en el ion carboxilato. Y me aparece esta línea punteada para indicarme esa resonancia. Se dice que la ruptura del protón es del tipo heterolítica. ¿Qué significa que sea heterolítica? Significa que se me van el par de electrones que están unidos, que corresponden al enlace. No se queda un electrón para el protón y un electrón para el oxígeno. No, el par de electrones se va junto. ¿Y qué hace? Se quedan en el oxígeno, porque el oxígeno es más electronegativo y el protón queda sin carga, o perdón, queda cargado positivamente. Em, y esto lo va a terminar uniéndose, ¿sí? A una base, en este caso es quien pueda aceptar esos protones, para formar el ion hidronio, el H3 o más. Como dijimos, esta capacidad de ser tan ácido de los ácidos carboxílicos está dada ¿por qué? Porque tiene capacidad de estabilizar por resonancia el ion carboxilato. Y eso genera que sean compuestos ácidos. No es mucho más ácido que los ácidos inorgánicos, pero son muy abundantes y depende cómo está sustituido el compuesto, es la acidez que tiene. Vamos a decir que la Ka es la constante de disociación ácida, ¿sí? Y se define como los productos sobre los reactivos. La multiplicación de las concentraciones de los productos, ¿sí? Yo tengo acá el ácido que se disocia en presencia de agua y me forma el ion carboxilato, como aparece acá, por el ion hidronio sobre el carboxilato. El agua, ¿por qué no va? Y porque el agua está metido dentro de la constante. Pues está la definición de pKa, que el pKa se dice que es menos el logaritmo de la constante, como aparece acá en esta parte, y me habla de a qué pH ocurre esta disociación, este equilibrio de disociación. El Ka, el pKa, pKb, lo van a ver después en inorgánica. Entonces ténganlo en cuenta que eso va a aparecer luego. Esto vieron que le dije, bueno, está está el carboxilato, el ion carboxílico, y tiene una acidez. Bueno, este compuesto, en presencia de diferentes tipos de sustituyentes, cuando suelen ser sustituyentes del tipo eh, muy electronegativos y que además se encuentran relativamente cercanos al ion carboxilo. ¿Por qué? Al, al, al carboxilo, al CO. ¿Esto por qué? Porque acá empiezan a entrar en juego los efectos mesoméricos e inductométricos. Eso como que tienen que tener en cuenta que esos efectos no fueron como cosas que dijeron, lo hablamos, lo nombramos y ya. No.
Por ejemplo, que la acidez de los ácidos carboxílicos aumente debido a la presencia de átomos o sustituyentes que son muy electronegativos a carbonos cercanos, esto me habla del efecto, de esta capacidad de deslocalización de la carga dada por los efectos que habíamos visto en las clases pasadas. Entonces, cuando yo tengo un grupo del tipo dador de electrones, como son los grupos, las cadenas carbonadas, esto me va a desestabilizar el ion carboxilato. Entonces, al desestabilizar, lo que vamos a observar que tiene pHs, o que, sí, que tiene pKs cercanos a 7, o que su constante de equilibrio es mucho menor. Y en el caso de que yo tengo con grupos sustituyentes del tipo electronegativos, va a favorecer que se deslocalice la carga negativa del anión carboxilato. Entonces, al estar más deslocalizada, lo que se va a observar es que va a estabilizar esa carga, la carga negativa, entonces va a hacer que su pK sea menor o que su constante de equilibrio sea mucho mayor. Esto se observa mucho con los halometilos, pero también se observa mucho con cadenas que tienen, por ejemplo, presencias de, sí, cadenas de presencias de halógenos o, por ejemplo, anillos bencénicos. Eso lo podemos observar muchísimo. A ver, para comparar, acá, en esta parte, podemos observar, por ejemplo, que acá estas son cosas para comparar. Yo tengo un ácido carboxílico que tiene 2 átomos de carbono y un sustituyente cloro. Después tengo uno que tiene 2 sustituyentes cloros y 3 sustituyentes cloros. Miren cómo aumenta la potencia, ¿no?, de esta constante de equilibrio. Y después, acá tenemos para comparar una cadena carbonada que tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y que tiene, acá, esto es para comparar estos dos con estos dos. Lo que vamos a observar es la cercanía del cloro al grupo carboxílico. Por ejemplo, tengo un cloro alfa al grupo carboxílico, beta al grupo carboxílico y gamma al grupo carboxílico. Y miren cómo se pierde la potencia, ¿sí? Y después acá tengo para comparar diferentes diferentes halógenos en posición alfa. El cloro está acá, no nos olvidemos del cloro, donde a medida que bajo en el grupo halógeno, también lo que voy a observar es que es menos electronegativo el compuesto, entonces su potencia, la potencia del ácido va a ser mucho menor. Y acá es con la presencia de un anillo bencénico, por ejemplo, para comparar. Bueno, eso es como lo más importante. Los ácidos carboxílicos, dijimos, pueden estar en cualquier lado, cadena carbonada alquílica, o también pueden ser del tipo aromáticos. Una de las características que tienen los ácidos carboxílicos aromáticos es que son muy estables, justamente porque la carga negativa al perder un protón queda estabilizada dentro del anillo por resonancia. Y bueno, ahí vamos a ver que son bastante conocidos. Un ácido carboxílico conocidísimo es el de la aspirina. Vamos a decir que los ácidos aromáticos, que van a tener la forma de AR y el grupo carboxilo, AR habla de un anillo aromático, ¿sí? Puede ser un grupo que dice fenilo, bencilo o AR, ahí es una forma de escribirlo. Y lo que vamos a ver es que todos estos ácidos son derivados del ácido benzoico. Por supuesto, como es algo compuesto aromático,
el prefijo orto, meta, para indicar si está disustituido las posiciones. eh, Sigue valiendo. En el caso que tengo más de 2 sustituyentes, 3, 4, inclusive 5 sustituyentes, además del ácido carboxílico, ahí empiezan a trabajar los números. ¿Puedo tener más de un grupo carboxílico unido al anillo? Sí, puedo. No es lo más habitual, pero puedo tener. Y dice que se los nombra con el sufijo oico o ico del compuesto aromático del cual provienen. Y que como tal, como les dije, la parte de ácidos, parte de química orgánica en general, pero la parte de aromáticos sobre todo, lo que tiene es que los ácidos aromáticos tienen los nombres históricos y que bueno, UPAC todavía no pudo, no poder, pues es como que los tengamos que saber de memoria porque su estructura. Profe, se cortó Como bastante el audio. ¿Será que puede repetir? que lo que tienen, sí, porque justo me saltó que tengo internet flojo, así que disculpen. Lo que les decía es que los ácidos carboxílicos aromáticos no tienen los nombres suelen ser los tradicionales o los comunes, lo que llaman nombres comunes ustedes. Y lo que tienen es que por lo general son nombres que están vinculados con su origen y no con su estructura. Entonces, en general, lo que vamos a ver en ácidos aromáticos es que UPAC no está tan fuerte. Pero bueno, eso. Acá vamos a ver una serie de ácidos para que ustedes los puedan ver y vamos a diferenciar, esto me parece muy importante, lo que sería un ácido que está unido a un cicloalcano de un ácido del tipo aromático. Esto, chicos, chicas, es muy importante porque puede ser que metan la pata porque uno ve la estructura que es bastante similar, pero no es la misma estructura. Ahí tenemos el ácido 3,3-dimetil, ciclohexán carboxílico. Oh, qué nombre tan largo, ¿no? O el ácido benzoico. ¿Puede diferenciar qué es lo que hay, o sea, cuál es la diferencia entre el ácido benzoico o el ácido, por ejemplo, ciclohexán carboxílico? En el dibujo, ¿qué es lo que observan de diferente? Que uno está aromatizado. ¿Y qué significa que uno está aromatizado? Porque decímelo más criollo. Oh, ¿qué significado tiene para vos que uno esté aromatizado? ¿Qué es lo que ves? Que tenga más compuestos, ¿Cómo? que tenga más compuestos o que tenga mejor sustancias o más aromáticos. Bien, pero mirando los dibujos, miremos los dibujos. O sea, está bueno, me están diciendo cosas, pero miremos este dibujo y miremos este dibujo. ¿Cuál es la diferencia? Ay, casi tiro el mate. La Los presencia de dobles. los dobles enlaces en el benceno. Bien, la presencia de dobles enlaces. ¿Y cómo están esos dobles enlaces? ¿Cómo decimos que están esos dobles enlaces? ¿Cuál? Conjugados.
Cuando están a un átomo de carbono de distancia entre sí, ¿cómo decimos que son esos dobles enlaces? Alfa, No, eso es en el caso de un sustituyente alfa, bueno, del carbonílico, del carboxilo. Pero entre sí, estos dobles enlaces, ¿cómo están? Decimos cuando están a un átomo de carbono de distancia que estos dobles enlaces se encuentran conjugados. ¿Sí? Tengo un doble enlace, un átomo de distancia, un doble enlace, un átomo de carbono de distancia, un doble enlace. ¿Sí? Esto estoy segura, por esto se los di. Vamos a observar que en los anillos aromáticos vamos a encontrar que los dobles enlaces se encuentran conjugados. Esta conjugación permite que los pares de electrones correspondientes al enlace del tipo pi puedan como saltar entre los diferentes orbitales pi, generando una estabilidad en la molécula. ¿Sí? Bien. Este es el caso del ácido benzoico. Y acá en el ácido ciclohexan carboxílico, yo no observo dobles enlaces conjugados. Porque no solamente dobles enlaces, sino que también están conjugados. Esa es como una de las grandes formas. Otra cosa que vamos a observar es que una característica que tiene esta molécula es que es una molécula del tipo plana, el ácido benzoico. Porque los carbonos que están dentro del anillo tienen hibridación del tipo sp2 y entonces eso me da una estructura plana. En cambio, los carbonos que se encuentran dentro del anillo del ciclo van a tener hibridación del tipo sp3, dándome como estructura posible acá un ácido que puede tener una estructura del tipo silla o bote. ¿Se acuerdan que eso lo vimos hace 2 clases, creo? Sí, creo que fue hace 2 clases. Eso es como lo más, como características con las cuales yo puedo comparar ambos compuestos. Bien, este es como el caso especial que me interesaba que lo vean porque a la visual parecen iguales, pero no son iguales. Uno tiene la presencia de los dobles enlaces que además están conjugados. Eso me habla de que mi compuesto es un anillo que es aromático. Bien. Vamos a observar los diferentes tipos de ácidos aromáticos que tenemos acá, que puede ser, por ejemplo, el ácido benzoico, que es este primero, que es el ácido carboxílico aromático más sencillo que tenemos. Después tenemos el para-amino benzoico, amino porque tengo el grupo amino, y en posición para al ácido carboxílico, posición 4. Si no tengo el orto-hidroxibenzoico, o también se lo conoce como ácido salicílico, o el para-metilbenzoico, ácido para-metilbenzoico, o el ácido para-tolueno. Tolueno porque esta molécula así es el tolueno, y como tiene el compuesto ácido en posición 4, vamos a decir que es el ácido para-tolueno. Bueno, el ácido salicílico o el ácido ortohidroxibenzoico, mediante la acetilación, ¿sí? Una acetilación es agregar un grupo acetil en una posición que en este caso vendría a estar en la posición orto o en la posición 2, se forma el ácido acetil salicílico, que en este caso es lo que nosotros conocemos como la aspirina. El ácido acetilsalicílico parto del ácido salicílico o el hidróxido ortobenzoico, el ortohidroxibenzoico, perdón, ácido ortohidroxibenzoico,
en presencia del anhídrido acético. El anhídrido acético es este compuesto que tiene un grupo carbonilo, un oxígeno en el medio como un puente, no es un éter, ¿sí? Es un anhídrido del ácido acético. Y bueno, en presencia de estos dos compuestos, lo que forma es el ácido acetil salicílico con ácido acético. Eso es con el caso de los que son los compuestos ácidos carboxílicos, como los que vimos, o ácidos carboxílicos aromáticos. Pero sigue habiendo otro tipo de compuestos llamados los hidroxiácidos. Los hidroxiácidos, ¿qué compuestos son? Son aquellos que tengo tengo un compuesto, tengo un ácido en una parte de la molécula y después tengo grupos hidroxilos en otras partes. Es decir, que tengo como un sector que es un compuesto que está el grupo carbonilo, que me indica la presencia del grupo ácido, y después tengo en otras partes de la molécula el grupo oxidrilo que me indica que es como que son alcoholes. Vamos a ver que los hidratos de carbono son compuestos del tipo hidroxiácidos. Bueno, tenemos dos nomenclaturas, que tenemos la posición, está la del tipo IUPAC o la A común. De nuevo, acá aparece la posición alfa, beta, gamma, para lo que es la común, y para la IUPAC que se nombra como si fuese un ácido carboxílico y se indica en qué posición está el grupo hidroxi. Como lo habíamos visto con el ácido láctico, o lo que podemos decir que es el 2-hidroxi, ácido 2-hidroxi propanoico. Y con el ácido glicólico vendría a ser el ácido, se puede indicar 2-hidroxi etanoico, el ácido glicólico. Y después tenemos estos, si no está el ácido glicólico o el ácido láctico, sí, yo tengo. Denme un momento, chicos, chicas. Acá estoy, disculpen. Estos compuestos, los hidroxiácidos, pueden ser alfa hidroxiácidos, beta hidroxiácidos o polihidroxiácidos. Poli me indica que hay muchos oxidrilos dando vueltas en posiciones alejadas del grupo carbonilo. Bueno, algo que vamos a observar justamente es que los azúcares son polihidroxiácidos. Ya podemos observar diferentes sí, hidroxiácidos, entre ellos, bueno, está el ácido láctico, que es la producción, es lo que se produce cuando hacemos mucho ejercicio. Y después hay otros hidroxiácidos, por ejemplo, el ácido glicólico, bueno, el ácido láctico, aparece el mandélico, el málico, el tartárico, el ácido cítrico, que como tales, como tienen eh, dentro de la estructura, su grupo carbonílico del tipo ácido, carboxílico del tipo ácido, vamos a encontrar que es un compuesto que es ácido, es decir, que tiene sus pK menores a 7. Y bueno, podemos ver los diferentes orígenes de estos compuestos y dependiendo de la cantidad de grupos carboxílicos que nosotros veamos, va a ser la cantidad de pKs o la cantidad de constantes de disociación ácida que tienen en función de la cantidad de grupos carboxílicos que podemos visualizar. Por ejemplo, acá podemos ver, yo tengo un solo grupo carboxílico en este, y tengo un solo pK, lo mismo acá con el ácido mandélico.
pero cuando paso a tener dos grupos carboxílicos, tengo 2 pK, por ejemplo. Cuando paso a tener 3 grupos carboxílicos, tengo 3 pK. Esto vamos a ver que es un poliácido, ¿no? Tiene un grupo hidroxi, un poliácido. Bueno, y el ácido cítrico también es como súper conocido, y el tartárico y el málico, son todas moléculas que las vamos a nombrar más adelante, pero que, bueno, es esta la estructura química que ustedes tienen que conocer. Y otra de las cosas que tienen es que son los nombres comunes. O sea, en toda la parte de química biológica las cosas se suelen nombrar con nombres comunes. Entonces, bueno, para que tengan una idea de dónde sale esto, esa es la razón por la cual acá en química orgánica lo estamos trabajando. Vamos a ver que los hidroxiácidos tienen una serie de reacciones características. Entre ellas podemos observar la formación de lactidas, ¿sí? Que vendría a ser una lactida y vendría a ser como la unión, vamos a decir, la condensación de moléculas para formar un anillo. ¿Un anillo de cuántas unidades? De 6. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de anillos le dije, los anillos más estables en la naturaleza son de 5 o de 6 unidades? Me salen, no es la palabra unidades, 5 o 6 átomos de carbono, o sea, del tipo pentanos o hexanos. Bueno, acá la formación de lactidas se da mediante la formación de anillos de 6 miembros originados por la reacción de 2 alfa hidroxiácidos con la pérdida de agua. ¿Sí? Es una condensación. Hablamos que es una condensación, ¿verdad? Que elimina agua. Después, otra cosa que se pueden formar, ¿sí? Es las lactidas se forman ¿con qué? Con alfa hidroxiácidos. Pero después los beta hidroxiácidos, los beta, esa es la diferencia, lo que se forma es lo que termina sucediendo es que mediante la pérdida de agua, ¿sí? Lo que puedo formar es un alfa beta no saturado. ¿Por qué? Porque tengo un doble enlace. Entonces la presencia del doble enlace es esta cosa que pierdo capacidad de tener cosas unidas. Entonces decimos que es no saturado. Y lo que podemos ver es que esta reacción es del tipo reversible, ¿sí? Que puedo perder agua y formar, por ejemplo, el citrato, y mediante la adición, formándose el cis-aconitato, y mediante la adición de agua puedo formar el isocitrato. ¿Cuál es la diferencia entre el citrato y el isocitrato? Si podemos visualizar acá, es la posición, ¿sí? Del grupo OH. Entre sí, el citrato y el isocitrato, ¿qué tipo de isomería tienen? Vuelvo a la pregunta. El citrato y el isocitrato, ¿qué tipo de isomería tienen? De posición, profe. De posición, muy bien. Y otra pregunta más. ¿Tienen carbonos girales o carbonos del tipo asimétricos? Por ejemplo, el citrato. ¿Recuerdan qué característica tenía que tener un carbono asimétrico o quiral? Un enlace simple, puede ser. Un enlace simple, sí, pero enlazado a qué cantidad de cosas. ¿O a qué cosas?
a 4 sustituyentes diferentes. Hermoso. Bien, me gusta porque trabajan en equipo. Ahora, ¿me pueden indicar cuál es un carbono asimétrico? Yo les voy a poner número para que me puedan indicar. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Me pueden indicar en el citrato si hay presencia de carbonos asimétricos y cuál vendría a ser ese carbono asimétrico? El 3 y el 4. A ver, el 3 está unido a un carbono carboxílico, a un oxidrilo, a un CH2 carboxílico y a un CH2 carboxílico. No sé, me parece que no, no es asimétrico. No es asimétrico. Porque esto es igual a esto. Tienen la misma cantidad de átomos y dispuestos de la misma forma, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a visualizar es que el citrato no tiene carbonos asimétricos. Y en el 4, lo que podemos decir que no es un carbono asimétrico, ¿por qué? Porque tiene dos protones, tiene dos sustituyentes que son iguales. Entonces, si tenés al menos dos sustituyentes que son iguales, no es asimétrico. Y acá en el isocitrato, el carbono 1 tiene un grupo carboxílico. COO tiene cosas iguales, así que no. El carbono 2 está unido a dos átomos de hidrógeno iguales, así que ni por más que esté unido a otras dos cosas diferentes, no es del tipo asimétrico. El carbono 3 está unido a un grupo carboxílico, a un protón, a un CH2 carbonílico y a un COHH-COO. Yo acá visualizo que acá este es un carbono del tipo asimétrico o carbono quiral. ¿Cuál otro carbono más acá podría ser quiral? O asimétrico, ¿no? El El 4. 4. El 4, perfecto. ¿Por qué? Porque tiene está unido a cuatro cosas diferentes. ¿Sí? Este es otro compuesto quiral. Fíjense, chicos, chicas, que como entre sí el citrato y el isocitrato tienen el mismo tipo de fórmula molecular, pero sin embargo, uno tiene presencia de carbonos asimétricos y el otro no. ¿Sí? Vamos a decir que uno va a tener capacidad de actividad óptica y el otro no. Profe, Sí, ¿por qué en el citrato en el 5 no hay ahí? voy a reescribir esto. ¿Sí? Lo voy a dejar acá abajo. Está el carbono, oxígeno menos, doble enlace oxígeno, doble enlace CH2. Lo que podemos ver es que este carbono está unido con un doble enlace al oxígeno. Entonces ya eso ya deja de ser asimétrico. Esto es justamente este carbono que estamos indicando. Bien.
Continuemos. Profe, Sí, ¿por qué le puso dos enlaces, digamos, al citrato? como habíamos visto en las filminas anteriores, una de las formas de describir la presencia de un grupo carboxilo, ¿sí? Este grupo, por Claro, ejemplo, una forma de describirlo puede ser esta, CO menos. ah, sí, sí, entiendo. Es la misma forma o sea, está condensada la forma de escribir la molécula, pues bueno, si escribimos con toda la estructura, a veces como que ocupa mucho en el espacio. Sí, Es una sí, sí. problemática que tiene la química orgánica, que por momentos se zarpa resumiendo cosas, y por momentos, no sé, para lo mismo, se forman, para la misma estructura, hay como diferentes partes, diferentes condensaciones de cómo está la molécula escrita. Bueno, acá lo que vamos a observar, ¿sí? Es la formación de lactonas. Las lactonas, ¿yo qué es lo que voy a tener? Voy a tener un grupo carboxílico, ¿sí? Como un ácido, y un grupo oxidrilo, que no va a estar alfa, o sea, puede estar alfa, miento, puede estar alfa al doble enlace, al grupo carboxílico, pero idealmente lo que vamos a observar es que estas lactonas me va a armar estructuras mucho más estables del tipo gamma lactonas o delta lactonas, en función a la posición en la cual está este grupo oxidrílico, oxidrilo. Lo que sucede es que se va a formar un ciclo mediante, se dice, una esterificación intramolecular. ¿Qué significa? Que se esterifica gracias a la presencia del alcohol y del ácido dentro de la misma estructura, dentro de la misma molécula, dentro de la misma cadena. Y esto se da en presencia de un medio ácido y mediante la pérdida de agua. Que sea alfa lactona, beta lactona, gamma lactona, delta lactona, ¿qué me está indicando? ¿De qué hidroxiácido proviene? Una alfa lactona se forma mediante un alfa hidroxiácido. Una beta lactona se parte de un beta hidroxiácido. Lo mismo para gamma lactona y delta lactona. Seguimos con compuestos del tipo oxigenados. Lo que vamos a ver, por ejemplo, es vamos a ver que son cetonas. Cetona, ¿por qué? Porque tengo el grupo carboxílico, pero conformando un ciclo que además podemos observar que estos anillos tienen los anillos conjugados. No son aromáticos, pero bueno, están conjugados entre sí los dobles enlaces. Acá podemos ver la diferencia. Estos son pigmentos dados por la paraquinona o la ortoquinona. Miren cómo cambia el color del compuesto, si bien son compuestos que son similares entre sí. ¿Qué podemos decir de la ortoquinona y la paraquinona? Es que son isómeros. ¿Isómeros de qué? Isómeros de posición. Y como resultado, estos isómeros de posición me dan productos que son coloreados y que son muy diferentes entre sí. Decimos que son cetonas, por la presencia de cetona, cíclicas, que están dentro de un ciclo, insaturadas porque tienen presencia de dobles enlaces, ¿sí? Y el grupo, vamos a observar que están conjugados con el grupo ceto y los dobles enlaces. No son compuestos aromáticos, es decir, que sus electrones no están deslocalizados, pero
si provienen de los compuestos aromáticos. Y se le dice quinonas porque es toda la familia de las quinonas. Entonces acá si tengo dos grupos cetos con dobles enlaces, voy a tener 2 quinonas. Una quinona cada uno. Acá podemos ver cómo se forma la quinona. Acá parto de la hidroquinona. Y que cuando se deshidrata la hidroquinona, lo que forma es la benzoquinona o la o la paraquinona. Como habíamos dicho, las quinonas son, como observamos antes, son coloreadas, ¿sí? Que sean coloreadas habla de que son cromóforos. O sea, como su característica es el color, vamos a decir que es un cromóforo. Y lo que tiene la benzoquinona es que en presencia de ácido sulfúrico, ¿sí? Se reduce y se forma la hidroquinona. Entonces puedo pasar de la benzoquinona a la hidroquinona mediante un equilibrio, de la cual en presencia paso de la benzoquinona a la hidroquinona y si pierdo, o sea, el medio básico, voy a la benzoquinona. Nada, son compuestos que son característicos también. Podemos encontrar otras otras quinonas, que son como bastante, que se encuentran distribuidas en la naturaleza, como por ejemplo la ausona, la glucuglona, la plumbagina, el lapachol, alcalina o sicona. Vamos a ver que en todos se repite siempre la misma estructura. Esperen que se me trabó la compu acá. En todos se repite la misma estructura. ¿Ven? Que se repite la quinona. Y acá para que lo podamos visualizar. Acá la misma estructura. La diferencia entre todos estos compuestos, ¿cuál es? La presencia de sustituyentes, diferentes sustituyentes. Y bueno, una quinona muy, muy importante es la vitamina K, ¿sí? Que bueno, van a ver que es muy importante en la parte de coagulación de la sangre. Acá podemos observar la estructura, podemos reconocer la estructura de quinona, que eso es como bastante interesante. Tengo la quinona y tengo, vamos a decir que es no saturada, que tiene un anillo bencénico, que tiene esas cosillas que podemos observar. Ay, no, fui demasiado. Ahí está. Y acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo medio como más visual de la importancia, ¿no? O sea, de la estructura, de esta estructura, ¿no? De las quinonas, es que, por ejemplo, yo tengo, ahí dice aguacate, ¿no? O le dicen palta, no sé, no sé si ustedes usan un nombre especial o no, pero por ejemplo, el catecol es un polifenol que cuando se oxida se forma la paraquinona, ¿sí? La enzima, el catecol, que es lo que se encuentra dentro de la palta, en presencia de oxígeno y de la enzima llamada polifenol oxidasa, lo que hace es oxidarme al catecol y me forma la parabenzoquinona. Bueno, lo que se observa es que, como dijimos, las quinonas que tienen son coloreadas. Son coloreadas. Entonces, cuando paso de catecol a benzoquinona, lo que voy a observar es que a medida que hay presencia de oxígeno y esta enzima que se encuentra dentro de la palta, vamos a ver que se va a empezar a oscurecer la palta porque
se empieza a producir la parabenzoquinona. Bueno, dejas un poco la química aplicada al aguacate, para que puedan comer palta que no esté oxidada. Y bueno, acá lo que te dice es o tapás la superficie, no dejando el hueso o la semilla de la palta. Tapás la superficie con un papel film o le agregás ácido, por ejemplo el limón, que evita la reacción de la enzima. Bueno, chicas, chicos, hasta ahora esto, que vimos la parte de quinonas. La clase que viene vamos a trabajar la parte de ésteres. ¿Tienen 10 minutos? Sí, profe. 10 minutos, menos de 10 minutos. Así, ay, corazón, se escuchó todo Profe. entrecortado. Son menos de 10 minutos y la clase que viene, Sí, profe. si es necesario, vemos un repaso de todo. ¿Les parece? Porque ya nos queda poquito para terminar. Entonces, como que podemos terminar esto y la clase que viene hacemos un repaso de todo lo que vimos hasta ahora. Lo que sí les voy a pedir es que vengan con dudas, ¿sí? Como que vengan con cosas puntuales y podemos hacer como visualizar de nuevo las filminas y ver las cosas que van apareciendo, las dudas. Bueno, vimos las quinonas, que es un tipo de estructura donde está la presencia del grupo ceto dentro de un anillo, o grupo carboxílico. O lo que vamos a ver también, que son muy importantes, son los compuestos de carbono oxigenados, que son los ésteres. Los ésteres, ven, acá aparece de nuevo el COO. El éster lo que tiene es el grupo carbonílico unido, bueno, el grupo carbonílico con el oxígeno. Pero lo que vamos a observar es que está unido a dos radicales, que puede ser del tipo alifático, que son cadenas carbonadas largas, o del tipo aromático, porque tengo un grupo un anillo aromático ahí dando vueltas. Estos son como compuestos bastante importantes de los ésteres. Acá podemos observar la formación de los ésteres mediante una esterificación, como dice su nombre, donde parto de un ácido con un alcohol y formo el éster de ese ácido. Por ejemplo, parto del ácido acético y el etanol y formo el acetato de etilo. Parto del ácido benzoico con el metanol y tengo el benzoato de metilo. Cuando yo uno a un ácido con un alcohol, lo que formo es la esterificación. ¿Sí? Pero la reacción inversa, porque como podemos ver esto es un equilibrio, la reacción inversa lo que se llama hidrólisis. Es decir, cuando yo desesterifico. Yo puedo tener dos tipos de hidrólisis. Puedo tener un tipo de hidrólisis del tipo ácida y un tipo de hidrólisis del tipo básica. Estas hidrólisis son muy conocidas porque de hecho utilizan, gracias a la desesterificación del tipo básica, se bañan todos los días. Bueno, para quienes se bañan todos los días, qué sé yo. Que es la formación de jabones. Bien, vamos a ver dos ejemplos, ¿sí? Yo lo que puedo tener es la hidrólisis del tipo ácida. Lo que podemos ver es que se desesterifica y se forma el ácido. ¿Sí? Acá la molécula de agua me indica dónde van a parar sus partes. La hidrólisis ácida decimos que es un proceso reversible, es decir, que yo puedo ir del ácido al éster, del éster al ácido, como lo vimos en la filmina anterior. Acá también está la doble flecha, me habla que es un proceso reversible. La hidrólisis básica, que es en presencia de base, calor y agua, lo que se me forma se me forma una sal, ¿sí?
En este caso vendría a ser un etanoato. Y se forma el alcohol correspondiente. Y bueno, la presencia de este tipo de sales alcalinas se los llaman jabones, ¿sí? Y bueno, esta reacción, la hidrólisis básica de los ésteres, se le llama la saponificación. No sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha hecho jabón con aceite en presencia de hidróxido de sodio, o también a veces se hace con potasio. Pero bueno, la saponificación es justamente una reacción química del tipo de hidrólisis básica de ésteres. Acá podemos encontrar, por ejemplo, tengo una grasa. Este es un triéster de glicerina. Y en presencia de hidróxido formo la glicerina y el jabón, que son las sales de los ácidos grasos. ¿Vieron que les dije que la glicerina vuelve a aparecer en la parte de ácidos grasos? Bueno, aquí aparece. Tengo la grasa y que cuando genero la hidrólisis, es decir, rompo la molécula, en hidrólisis es la ruptura de una molécula. Lo que formo es la glicerina y los ácidos grasos, las sales de los ácidos grasos. Este ácido graso tiene, a ver, ¿cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, es un ácido graso con 15 átomos de carbono. No se me ocurre cómo es ese prefijo, no me acuerdo. Pero bueno, lo que quiere decir es eso, con cadenas carbonadas largas, yo puedo formar estos ácidos grasos superiores. Bueno, y hasta acá es la parte de ésteres, chicos. Como lo importante es acá reconocer el grupo carboxílico y ver que este grupo carboxílico, que es este carbono que puedo formar este grupo carboxílico, puedo formar un éster. Esta es la formación de los ésteres, y la ruptura de los ésteres me da esta hidrólisis, donde depende si está en medio ácido, es reversible, y si es en medio básico, no es reversible, y se llama saponificación. Y hasta acá estamos. Bueno, a ver que me mandaron un mensajito. Bueno, están saliendo, pero no están poniendo los presentes, seres de luz. Me gustaría que los tienen que poner ahora, así quedan grabados. Gracias. Nos vemos, profe. Adiós, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos el viernes. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos. Adiós. Profe. Chao, chao.